Bienvenidos a una nueva edición de Volvamos a la Palabra, desde el púlpito de la Iglesia Comunidad Cristiana de Adoración, la Iglesia del Centro, en Arecibo, Puerto Rico. Y ahora con ustedes, en la exposición de la palabra, el pastor Gadiel Ríos. Y ahora estamos en la primera carta de Juan. ¿Por qué estas cartas se escribieron? Estas cartas fueron escritas porque ya Juan está viejito. Él había estado trabajando como quizás un apóstol, un anciano, él se llama el anciano. Un anciano que era un líder de la iglesia local en unas cuantas iglesias que estaban todas juntas. En el tiempo antiguo la administración a la iglesia era igual que hoy. Los pastores ancianos que ministraban consistentemente a la congregación como estamos hoy. Usted viene, yo le predico. Pero también había predicadores itinerantes que iban de lugar en lugar predicando y evangelizando. Y habían llegado unos predicadores a las iglesias de Juan, pero habían comenzado a predicar otro evangelio, o un evangelio dañado, o un evangelio adulterado. Comenzaron a hablar en contra de la persona de Jesucristo, a cambiar el entendimiento que los apóstoles habían traído a la iglesia. Yo quiero que usted entienda que estamos hablando del año 60, el 80, algo así, después de Cristo. Cristo muere a los 30 más o menos. Así que está hablando que en menos de 4 décadas la iglesia ya tenía problemas de herejía. Todavía algunos apóstoles estaban vivos y ya había problemas de herejía. Pablo escribe de eso. Pedro escribe de eso. Judas, el que no se ahorcó, escribe de eso. ¿Ok? Así que a los 30 años de Jesús morir ya había herejías corriendo por la iglesia. Ya había malos entendimientos de la doctrina. Y Juan está viejito y ve esto, así que le escribe una carta. La segunda y la tercera eran cartas personales, pero esta ya es un sermón. Es un desarrollo un poco más completo de ciertas cosas que la iglesia tiene que escuchar porque la iglesia estaba confundida. Ya gente había venido, había predicado ciertas cosas, habían convencido a algunos de la congregación y ya en este momento se habían roto. La iglesia se había dividido. Es por eso que Juan, al parecer, no pudo ir a visitarlos y tuvo que terminar escribiendo un sermón largo. Porque los que quedaron acá están confundidos, aquellos se fueron. ¿Quiénes están bien? Estos hermanos que vinieron a predicar, ¿será que ellos conocen más que Juan? ¿Que han desarrollado mejor su doctrina? Y nosotros estamos aquí con cosas viejas y hay una nueva, cada vez que usted escuche eso, por favor huya, una nueva revelación. Y en esa confusión Juan les escribe, ¿ok? Hoy, recuerda que hemos ido corriendo diferentes cosas que Juan va trayendo. Cada vez que él quiere traer un punto y quiere atacarlo, nos los presenta y nos dice cuál es el error y cuál es la verdad. Ya estamos en el capítulo 2, en la última porción, y ya Juan va directito en contra de la herejía que esta gente estaba predicando. Lo va a repetir un poco más adelante, la carta se repite en 2 ocasiones, así que me escucharán predicándolo otra vez o dándole otro giro, pero tiene que ver con lo mismo. Ahora él va directamente a las herejías que habían estado rondando la iglesia, para hacer una clara distinción entre lo falso y lo verdadero. Vamos conmigo, 1 Juan 2, vamos primero el 18 al 21, dice así. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Juan comienza alertando aquí a la iglesia que están en el tiempo del fin. Les dice, este es el tiempo que ustedes viven. ¿Ok? El tiempo del fin. Eso no es. Quita eso de ahí. Ok, eso sí es. Sorry. Juan comienza alertándonos a la iglesia del tiempo en que están viviendo. Hermanos, en la Biblia y para los apóstoles, el tiempo del fin
comenzó. O sea, la última, cuando usted ve un drama, ¿se acuerda que usted ve un drama y dice drama en 3 actos? Acto 1, ¿se acuerdan? Sube, ¿cómo se llama la Cuando Cristo muere en la cruz, resucita. Están recordando chistes que no debieron decir alguna vez. Pidan perdón ahora, vamos. Y cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, resucita y asciende al cielo, es el último de los actos de Dios. Estamos en el último acto del tiempo. Dice, pero lleva 2000 años, sí, no hay problema. Para Dios 1000 años es como ¿qué? Como un día. No ha pasado nada desde que Cristo murió en la cruz. Para nosotros es un montón, para Él no. ¿Me entendió? Desde el momento en que Cristo asciende al cielo, estamos en los últimos días. Los apóstoles lo entendían así. Cada generación cristiana entiende, yo estoy en los últimos días, porque cada generación ve las cosas como están y dice, wow. La realidad es que hay gente que ha pasado diferentes tribulaciones y tiempos duros en sus épocas. ¿Okay? Pero nosotros estamos, desde el día que Cristo ascendió hasta que Él regrese en las nubes, estamos en los últimos días. Y Juan entonces le dice, y nosotros estamos en ese tiempo, los está alertando. Escuchen que ya comenzó este periodo que es de los últimos días antes del regreso de Cristo cuando aparezca en la cruz. Hay un peligro en este tiempo. Definitivamente vivimos en el tiempo del fin y él dice, porque han surgido muchos que se oponen a la verdad acerca de Cristo. Ya en Tesalonicenses Pablo y en otros lugares se había hablado de esta persona o de este ser o de este movimiento, lo que sea, llamado el anticristo, como algo que viene al final de los tiempos, como una rebeldía final en contra de Dios. Pero Juan dice una cosa todavía mucho más profunda. Desde ya, está hablando de 2000 años, comenzó el espíritu del anticristo y él le llama anticristos a operar en la tierra. ¿Y qué son los anticristos? Todo lo que se opone a la verdad de Cristo. ¿Me entendió? Todo lo que se opone a la verdad acerca de Cristo. Sea porque niega su existencia, porque niega su divinidad. Yo puedo decir que Cristo ni siquiera existió. Eso es una falacia, es un mito. O existió pero no es divino. ¿Ok? O gente que dice yo soy el Cristo. Y eso ha ocurrido a través de todas las épocas donde el cristianismo ha estado operando. Viene el evangelio, es plantado en un lugar, la gente cree y desde dentro de la misma iglesia comienzan a salir anticristos. Eso es lo que Juan está diciendo, lo está viviendo en ese momento y queda expresado ahí para que tú y yo tengamos los ojos abiertos. ¿De dónde saca Juan esa idea? Del mismo Jesús. Jesús en Mateo 24, primero en el versículo 3 al 5 dice, y estando él sentado sobre el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, miren que nadie os engañe. Antes de empezar a hablar de terremotos y de maremotos y de dragones y de revoluces, Jesús lo primero que dice va a ser un tiempo de engaño. Mira, dime cuáles son las marcas del tiempo del fin. Cuídate que no te engañen, dijo Jesús. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. O sea, de dentro de la iglesia o de dentro del ministerio, el Jamaqueo Inc., lo que sea. Qué mal me quedó. Nadie lo entendió, qué bueno. Gloria a Dios. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. El problema es que va a venir una persona en el nombre del Señor, o sea, dentro del movimiento cristiano, y mucha gente seguirá. Y eso es bien peligroso. Versículo 11, allí mismo dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 23, entonces si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas
Y para colmo dice, y harán grandes señales y prodigios. No estamos hablando solamente de gente que habla, gente que produce milagros. De tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Pero espérate, pastor. Está hablando que son gente que está en la iglesia, gente que sale proclamando que son cristianos, gente que quizás hasta sana enfermos. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo voy a saber? Bueno, ¿cómo lo vas a saber? Eso es lo que vamos a aprender hoy. Ni siquiera una persona manifestándose espiritualmente, hablando en lenguas, hablando en profecía, sanando enfermos, libertando. No, no necesariamente. Eso es lo que Juan está hablando. Estos falsos profetas salen de la misma iglesia. Gente con las que hemos adorado juntos. O gente que tú has estado siguiendo sus enseñanzas en libros y de momento se hace difícil distinguirlos porque nos parece que todo está bien. Y esto requiere que el Espíritu Santo nos asista. La unción de Dios sobre nosotros, que es el que nos enseña todas las cosas con claridad. Eso es lo próximo que Juan dice. En el Evangelio de Juan él no los comenta. Juan 16, versículos 13 y 14 dice, pero cuando venga el Espíritu léalo conmigo, vamos. Pero cuando venga el Espíritu ¿de qué? ¿De qué? De verdad. Él os guiará toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14. Él me glorificará. ¿A quién? A Cristo. La función del Espíritu Santo en esta tierra, aparte de ayudarnos a vivir, lo prediqué el viernes, lo enseñé el viernes cuando estamos en Romanos 8, es proclamar a Cristo nuestra vida. ¿Me entendió? Es hacer que veamos la belleza de Cristo en nuestro espíritu y nos peguemos a Él. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará, ¿qué? Saber. Solo el conocimiento profundo de la palabra de Dios, iluminada por el Espíritu Santo a nuestro espíritu, nos va a proteger de caer en error y volver atrás. No es lo que diga alguien, es lo que diga la palabra de Dios. Y esa persona puede parecer el obispo intergaláctico. Si no se somete a las verdades simples del Evangelio acerca de Jesucristo, está mal. Y no importa los milagros que puede levitar frente a usted. Si no se somete a los principios básicos de quién es la persona de Jesucristo, porque el Espíritu Santo vino a hacernos entender quién era Cristo, a darnos de Él para que sepamos quién es. Por eso Juan en esta carta nos dice, escuche bien, yo no sé si usted entiende lo profundo que es ese texto que leímos ahorita. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, hubiesen quedado aquí. Pero salieron para que sepamos que no son. Cada cierto tiempo estas cosas ocurren. Porque Dios, limpiando su iglesia, tiene que sacar afuera a aquellos que parece que son, pero no tienen el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios me guía ¿a qué? ¿A qué? A toda verdad. Entonces yo no puedo clamar que yo tengo una relación con el Señor y tengo el Espíritu de Dios si agarro la verdad de Dios y la distorsiono hasta que la mato. Por eso Juan dice que los que han caído no eran de nosotros. Porque si hubiesen tenido la unción que proviene de una verdadera conversión, cuando yo me convierto, el Espíritu Santo viene a morar a mi ser. Si ese Espíritu está ahí, no me deja caer. Esa gente se hubiese quedado. Yo no sé si usted entiende, son palabras terribles. Asustan. Asustan. Vamos a ver cuál era la herejía en particular de esa ocasión. Y le voy a dar unas pocas historias para que entienda que esa herejía nunca se ha acabado. Primera de Juan, todavía en la carta 2, versículo 22 al 25 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene
al Padre. Juan está diciendo, si no tienes un entendimiento exacto y completo de quién es la persona de Jesús y qué hizo, no puedes decir que tienes una relación con el Padre. Porque al Padre solamente se llega a través de ¿quién? Del Hijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es. ¿Y por qué, hijo? Hay mucho Jesús por ahí. Hay muchas ideas de Jesús. Hasta los de la New Age tienen ideas de Jesús. Vaya a la parte esotérica de las librerías y va a encontrar libros acerca del gran maestro Jesús. Ese no es. Ese no es. Es lo que dice aquí. Como lo dice aquí y como lo explicaron sus santos apóstoles. ¿Me entendió? Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio. Recuerda, Juan fue el que les trajo el evangelio a esta gente. Le dice, lo que yo les prediqué hace años, porque lo vi, porque yo anduve con él. Así que vamos para atrás a los evangelios y leemos acerca de Jesús y leemos las cartas que nos explican lo que Jesús hizo a la vista del Antiguo Testamento. Eso es lo que le está diciendo. Lo que yo les expliqué desde el principio permanezca en ustedes. No busquen nueva revelación, no hace falta. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, que nos va a dar la vida eterna. Es peligroso, pero no es complicado. Estamos en los tiempos del fin. Estamos en tiempos de engaño. Desde que Cristo ascendió al cielo estamos en tiempos de engaño. Pero no es muy difícil. Es que lo que me enseñaron es lo que es y lo demás no sirve. Ya está. La gente no le gusta el evangelio simple y sencillo porque quieren llenarlo con muchas cosas, mucho hype, mucho asunto, hay muchas ocasiones para ganar adeptos, ganar control y ganar esto. Aleluya. Aquí, ven aquí. Se nos olvida predicar el evangelio simple y sencillo, que es que yo soy un pecador, nací pecador, estoy lejos de Dios y estoy condenado por mi eternidad. Y que yo nada puedo hacer, nada, no hay religión, no hay actividad religiosa que me haga entrar en el cielo, aunque me hayan vendido otra cosa. No puedo, y como no puedo, Cristo descendió. Yo no podía subir, Él bajó. Y agarró y se puso carne encima y vino y agarró mi pecado y se lo echó encima y fue a la cruz a morir la muerte que me tocaba, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios luego de eso es que vida eterna, y se echó mi muerte encima y me dio vida a mí. Y la Biblia dice, todo aquel que crea esta historia, sí, yo creo en Jesús. No, tienes que creer la historia desde el principio, que tú eres un pecador, que tú tienes un problema, que tú no tienes manera de ser bueno delante de Dios y que la única forma es escapar a través de creer en Jesucristo y lo que hizo en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que si tú pones tu confianza en Él, escúchame, si pones tu confianza en Él para la vida eterna, eres salvo. ¿En quién otro puedes poner la confianza? En ti. Llegar al cielo y frente al Padre decir, yo fui muy bueno. Y la Biblia dice que así no funciona. Es llegar frente al Padre y decir, yo creí en Jesucristo. Y yo me sometí a Él como Salvador y Señor. Me dio una relación nueva contigo y de ahí en adelante yo lo obedezco a Él, no me obedezco a mí. Amén. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Y ese Cristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad, que bajó y se puso carne y vivió la vida perfecta que yo no puedo vivir y murió la muerte que me tocaba a mí. Y resucitó al tercer día para que yo estuviese claro que Dios pagó, Él pagó a Dios, al Dios Padre. Él cumplió todo lo que había que cumplir. Eso es todo. Ese es el Evangelio. La prueba indubitable sin duda. Palabra de domingo por si acá. La prueba indubitable de la doctrina falsa, escúchame, y la verdadera doctrina es cómo tratan la persona y la obra de Cristo.
tú quieres entender, si tú estás escuchando una falsedad, tienes que ir a lo básico. Y lo básico es cómo esta persona, esta institución, esta iglesia, esta doctrina tratan la persona y la obra de Cristo. Porque te repito como te he repetido estos últimos 3 o 4 domingos. Sin Cristo, ¿ya se le olvidó? En serio que ya se le olvidó. Sin Cristo, sin Cristo no hay cristianismo. Repítalo. Sin Cristo no hay cristianismo. Todo gira en torno a Él. Y si yo no entiendo quién es Él y qué hizo, pues no entiendo nada. Me gusta venir a la iglesia, pero no entiendo nada. ¿Qué estaba diciendo Juan? Los herejes de esa época que fueron a predicar a aquellas iglesias de él. Yo le había comentado, ya voy a hacerlo rápidamente para recordarle, y si usted no estuvo lo aprende. Son los precursores de lo que vino a llamarse en el 2º siglo de la época cristiana el gnosticismo. ¿Okay? Gnosticismo era una gente que entendía que tenían un conocimiento mucho más profundo que los cristianos plebeyos. Ellos habían conseguido cosas ocultas en esta Biblia, códigos y números y revoluciones. Básicamente eran unos hechiceros cristianos, si usted quiere, ¿ok? Y entonces ellos sabían mucho más. En el tiempo de Juan ya estas ideas habían comenzado a moverse. Y lo primero que ocurrió, que usted lo ve ahí en la carta, es que comenzaron a negar la encarnación del Hijo de Dios. Empezaron a negar que Jesús era el Hijo de Dios encarnado. ¿Ok? ¿Me estoy explicando? El milagro de que Dios entró en el vientre de una mujer, pero era el Hijo de Dios. Eso es un milagro. Nosotros decimos y creemos, y la doctrina bíblica dice que no fue José el que preñó a María. ¿Ok? Y olvídense de la palabra ahora, que Dios puso esa semilla ahí. Es el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, hecho hombre. Esta gente empezó a negar que Cristo era encarnado. ¿Por qué? Porque en esa época había un concepto en el mundo greco-romano, un concepto filosófico que se llama dualismo. Una división entre lo espiritual y lo material. Platón y Aristóteles, los dos trabajaron este asunto de diferentes formas. Y era la manera en que ellos entendían su realidad. Ellos decían que lo material, lo físico, esto es malo. Esto es una cárcel donde nos metieron, que lo que es bueno, puro, es lo espiritual. Y tú y yo somos gente que estamos metidos en este cuerpo, pero si aprendemos por algún conocimiento profundo a liberarnos de este cuerpo y a llegar al mundo espiritual, ahí estaremos bien. Vas al hinduismo, es lo mismo. Y a todos lugares la misma cosa, es la misma idea. Que el ser humano puede, por su comportamiento y por su inteligencia profunda, lograr salirse de esta existencia y llegar a ser como un Dios. By the way, eso fue lo que le dijo Satanás a la mujer en el Edén. Con que Dios les ha dicho que no coman de ese árbol, si es que Él sabe que si comen de él serán como Él. Si usted va a cualquier religión pagana, siempre la religión pagana está hablando de diferentes ciclos, diferentes maneras de tú ir creciendo y mejorando hasta que te conviertes en un Dios. La religión cristiana verdadera dice que el único Dios es el que servimos. Y nosotros somos criaturas. Él es Dios, nosotros no. Y soy criatura y seré criatura toda la vida. Esa distinción es importante. Y cuando en el cristianismo se meten estas ideas, eso comienza a dañarse. Y vas a encontrar sectas llamadas cristianas que tienen las mismas ideas, las mismas formas de automejoramiento. Yo no necesito automejoramiento. Escúchame, yo no necesito automejoramiento. Yo necesito nacer de nuevo. Dale un aplauso al Señor. Ese concepto de que lo material es malo y lo espiritual es bueno, concepto totalmente errado. Dios creó lo material. Génesis 1 y 2, Dios hizo la tierra, el cielo y hizo al hombre y dijo que todo lo que había hecho era ¿qué? Bueno. El pecado dañó lo bueno y Dios viene a restaurarlo. Si no te has dado cuenta, tú no vas a pasar la eternidad con 2 alitas en una nube.
Tú vas a pasar tu eternidad con Cristo aquí. Porque es un cielo nuevo y una tierra nueva con unos cuerpos glorificados, como dice Romanos 8, Pablo. Dice, a los que santificó y a estos glorificó. Cielo nuevo, tierra nueva. Nosotros volvemos al Edén. Volvemos a estar en un lugar donde no hay distinción entre el cielo y la tierra. Donde Dios y el hombre están juntos y hablan juntos. Y disfrutan por la eternidad. Y no vas a estar en una hamaca tomando piña colada porque vienes a trabajar. ¿Qué? Dios es un Dios que trabaja. Dios es un Dios que crea. Eso jamás se acabará. Y tú y yo estaremos trabajando y creando con Él por la eternidad. No les gustó. No hay seguro social cristiano. No lo hay. ¿Ok? Pero te va a gustar. Tranquilo. Pastor, usted me ha dañado la idea del cielo que yo tenía. Bienvenido a la realidad. Todo es bueno. El pecado lo dañó y Dios lo va a restaurar. Pero esta gente decía que esto era malo, que había que salir de aquí y llegar a otra entidad, a otro espacio. El hinduismo dice lo mismo y otros son iguales. Bien. Por eso, según esta gente, era imposible, como lo material es malo, lo físico es malo y lo espiritual es bueno, era imposible que el Hijo de Dios se metiera en un cuerpo humano, porque un cuerpo humano era malo. Dios no se va a meter en un cuerpo humano. Y dijeron, esto es imposible, esto que hemos estado predicando, que Pablo, que Pedro, que Juan nos enseñaron un disparate. Mira lo que dicen los grandes filósofos greco-romanos. Estos son los que saben. ¿Y qué disparate? Empezaron a meter eso en la iglesia. Empezaron a decir, miren, es posible, para entenderlo bien, que Jesús fue un ser humano, hijo de José y de María, y que en algún momento en su camino el Espíritu de Dios o el Hijo de Dios, esa segunda persona, vino sobre él, anduvo con él haciendo milagros y prodigios, y el día que suben a Jesús a la cruz, el Hijo de Dios se sale porque Dios no puede morir. Así que Jesús nació solo y murió solo, en el medio estaba el Hijo con él. Empezaron a enseñar eso. Otras cosas que empezaron a enseñar, si no era esa, una que terminó llamándose el docetismo. Docetismo es una palabra que proviene del griego que significa la apariencia. Decía, no, lo que pasó fue que nosotros vimos al Hijo de Dios en carne, pero realmente no era carne. Él hizo un milagro para que lo viéramos pareciendo, la apariencia de un ser humano. Así que ellos estaban negando que Jesús fuera un ser humano. Empezaron a inventar especulaciones teológicas nuevas para negar lo que ellos entendían que estaba mal. Y enseñaron tanto eso que le dividieron la iglesia a Juan. Dice, estas ideas son como que medio locas. No, escúcheme bien. Estas ideas nunca dejaron la iglesia. Siguieron saliendo de nosotros. En Estados Unidos ha habido dos grandes avivamientos históricos. El primer gran avivamiento con Jonathan Edwards y George Whitefield. Y el segundo gran avivamiento fue más tarde, a finales del siglo XVIII, yo espero que sí, y principios del siglo XIX, 1800 y pico, ¿no? Fue un avivamiento poderoso en toda la nación, pero de ahí surgieron de nosotros, surgieron un montón de ideas heréticas que han seguido corriendo por el mundo. A principios del siglo XIX, durante el segundo gran avivamiento, hubo un jovencito de 22 años llamado Joseph Smith en la iglesia, en un avivamiento, que clamó haber tenido varias visiones que le dieron una nueva revelación, que lo llevó a fundar el mormonismo que usted conoce hoy. No creen en la Trinidad, sino que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres seres independientes y diferentes. Eso no lo enseña la Biblia. Hizo del cristianismo uno politeísta. Entonces Jesús no es plenamente Dios como el Padre. Es un hombre especial. El Padre le hizo un cuerpo particular a ese hombre Jesús y se lo entregó. Es hermano de Lucifer, o sea, es algo así como un ángel. De hecho, la idea de ellos, Lucifer y Jesús, o el Hijo, tenían dos ideas de cómo hacer que la humanidad volviera a Dios, y el que ganó la competencia, el objetivo fama, fue Jesús. No debía ser eso. Yo dije que yo no me iba a poner, que esto es serio. No, y se lo voy a decir por qué. Porque mucha gente que está buscando al Señor en todos estos lugares.
Y mi problema no es con la gente, es con las instituciones que trajeron herejías. Y con misericordia tenemos que ir detrás de ellos. ¿Me entendió? Así que no me dejen vacilar aquí. Manténganme a raya. Sí que Jesús era hermano de Lucifer y entre ambos tenían ideas y ganó la de Jesús. Así que Jesús, escúchelo, fue un buen ser humano que por lo que hizo eventualmente logró llegar a ser un Dios. Con D pequeña. Esto es puramente esoterismo oriental. Y Jesús le abrió el camino a todas las personas que van a la iglesia de los santos de los últimos días para que se conviertan en dioses cuando salgan de aquí. Y van a ser dioses que van a estar en diferentes planetas. La boda que tuviste aquí es la misma que vas a tener toda la vida. Y tienes hijos espirituales. Ellos tienen todas esas ideas. Y si usted está en la casa del Señor y usted no lee la Biblia, usted no entiende lo que está haciendo. Entran un día los muchachos jubiecitos bonitos por ahí en la bicicleta. ¿Okay? Y los dejas entrar. ¿Cómo? Los dejas entrar y vienen y te explican esto. Y tú no entiendes quién es el Señor de la palabra y te llevan enredado. ¿Por qué te llevan enredado? Lamentablemente entonces no tienes al Espíritu que te está alertando. Y me hace cuestionar tu salvación. ¿Alguien me está escuchando aquí? Un poco más adelante, saliendo del mismo avivamiento, William Miller, estando en los avivamientos, era un pastor bautista, hizo un grupo que se llamaba los Milleristas. Los Milleristas, él comenzó a predecir cuando Cristo venía. ¿Qué dice la Biblia de predecir la fecha? Hace poco un muchacho lo hizo. No sé si vieron los videos. Y un montón de gente salió ese día. Hay gente que vende sus casas. Hay gente que hace 20 cosas. Esto ha pasado varias veces, gente, varias veces. Este falló 2 ocasiones. Y cuando los milleristas fallaron, su sucesor se llamaba Hiram Edson. Hiram Edson clarificó entonces que Miller no estaba incorrecto. Era que esa fecha era la fecha en la que Cristo subió al cielo. Ajá, yo no subió en Hechos 1. Pero si tú leyeras la Biblia, tú sabes que él subió en Hechos 1. ¿Sí o no? Pero si no la sabes y esperas que el pastor te lo diga el domingo, tienes un problema porque alguien se va a sentar un día y te lo va a decir. No, Jesucristo subió en el 1850 y pico al cielo. Ahí fue que entró la sangre delante del trono. Se inventaron un concepto que se llama el tribunal del juicio. Tribunal del juicio es que entonces Cristo, ahora que está sentado a la diestra del Padre, los cristianos van allí, hacen fila, escúchenme, y le van a explicar todas las cosas buenas que hicieron, a ver si se ganaron el cielo. ¿Cristo bajó o yo subo? En esa yo estoy subiendo. Esos son los adventistas de hoy. Y los adventistas tienen muchísimas cosas que están acorde cuando te predican y te cantan. El evangelio es igualito. Pero cuando te metes a leer los libros, eso es lo que hay. Y los amo un montón. Porque hay gente ahí que es straight. Y yo voy a decir esto, no se moleste conmigo si usted entiende que no. Usted nace en una iglesia, está toda la vida ahí. Hay gente que ama al Señor, que no entiende mucho estas cosas y van a estar con el Señor en el cielo. ¿Me entendió? Dios va a salvar en todo lugar. Yo quiero ser bien claro en esto desde ahora. No salga por ahí ahora si usted tiene un hermano, un amigo adventista, y tiene un montón y son gente hermosa, seria, responsable. Pues porque sobre todo les están enseñando una doctrina bien fuerte, legalista. Tienes que hacer esto, no puedes hacer esto, y por eso viene el asunto del sábado. Porque después de estos dos vino esta señora que escribió los libros, Elena G. de White, y ya llegaron a un punto cuando 2 ocasiones no vas al Señor y viene Elena G. de White y escribe varios libros. Hoy en día en la práctica, no lo van a decir, pero en la práctica la Biblia y los libros de Elena G. de White están al mismo nivel. Ella es la profeta de Dios. Y volvemos a lo mismo. Si yo pongo otra cosa al lado de la Biblia, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy trayendo una nueva revelación. No lo hizo Joseph Smith. Vio las visiones, escribió el libro del Mormón, que dijo que fue que un ángel se le apareció
y le explicó un evangelio que estaba perdido, el libro de Moroni, creo que es el... El ángel Moroni escribió el libro del Mormón. El morón soy yo. Estoy tratando de cuidarme y no me sale. No me sale. ¿Me entendió? En todo esto usted puede ver, agarro la Biblia, pongo otra autoridad que es una nueva revelación, cambio la persona de Cristo, ¡boom! Y me llevo alrededor de millones de personas. Está el concepto del juicio investigador, que le dije. No niegan la divinidad de Cristo, no niegan la Trinidad, pero igualan a Jesús al arcángel Miguel. Y abren una puerta que Jesús es un ser inferior a Dios. Esa idea, escúcheme, de los adventistas de que Jesús es el arcángel Miguel, se le quedó en la cabeza a un muchachito que se llamaba Charles Russell. Charles Russell sale de allí. Hay un movimiento bien fuerte a finales del siglo XIX de estudio bíblico en toda la nación. Y de hecho, literalmente se llamaban los estudiantes de la Biblia. Y Charles Russell se lleva la idea de que Jesús es el arcángel Miguel hasta que logra demoted, o sea, lo llegó a bajar. Y termina diciendo que Jesús es el arcángel Miguel creado por Dios. Escuche, no es el Hijo unigénito eterno, creado por Dios, a través del cual se crea el mundo. Los gnósticos de Juan decían que entre el Dios de arriba y el hombre de abajo había un montón de semidioses, porque Dios no podía meterse con lo físico. Russell dijo exactamente lo mismo, que el arcángel Miguel fue un semidios creado para crear el universo, y de ahí salen los testigos de Jehová. Todos salen de un avivamiento de la iglesia. Esto no se ha acabado. Lo que Juan está explicando ahí no se ha acabado. Y todavía ahora en las redes más. Y tenemos la... Ven, ya me iba a dañar otra. La muchachita esa que está hablando por ahí. Barbaridades. No va a decir ni el nombre. Oh my God. Escúchame bien. Todas estas ideas que salen hoy no son nuevas, todas salieron en los primeros 3-4 siglos de la era cristiana. El arianismo, el docetismo, y hay 20 nombres más. Todas ellas fueron refutadas por los padres de la iglesia. Los escritos de los padres de la iglesia son apologéticos, son en defensa del evangelio puro que les habían enseñado los apóstoles, porque todo este revolú ya estaba pasando en los primeros 5 siglos, 4 siglos de la iglesia. Entonces, el problema es porque si tenemos la historia y sabemos lo que ocurrió y tenemos la gente que negó esas cosas porque las repetimos. ¿Cómo es posible que la iglesia del Señor siga repitiendo estos asuntos? Por una sola razón. Juan la dice ahí. Versículos 26 y 27. Os he escrito esto sobre los que os, ¿qué? Engañan. Pero si tú no quieres ser engañado es por esto. Dale, viene ahora, 27. Dame el próximo. Pero la unción. ¿Qué es la unción? ¿Qué es la unción? ¿Qué es la unción? El Espíritu de Dios. La unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Por qué la iglesia sale en estas aberraciones? Porque aunque estamos todos aquí, lamentablemente no todos estamos convertidos. La iglesia visible es la gente que llega el domingo y se va. Pero la iglesia invisible es aquellos que han creído en Cristo y tienen el poder del Espíritu Santo aquí. El que no lo tiene está presa del error. Dar un aplauso al Señor. Mi función es alertarte. Como decía Pablo, coteja si estás en la fe.
Coteja a quién tú has creído, qué tú has creído y qué hay en tu corazón. Hemos estado estudiando Romanos los viernes, los que han venido se lo han disfrutado, y dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Y por qué sabemos que somos hijos de Dios? Porque somos guiados por Él. Ya no podemos vivir como nos da la gana. Pero si tú estás aquí y tú no sabes a qué te convertiste y no sientes nada en tu corazón, yo necesito que corras a Cristo hoy. El verdadero cristiano tiene la palabra de Dios, que tiene que ser estudiada consistente y diligentemente de manera personal. No es que yo vengo aquí a enseñártela. Escúchame. Pero también es explicada por maestros ungidos, y yo estoy ungido para esto. ¿Cómo tú lo sabes? Pues porque vas a la Biblia y lo que yo te digo, ves que está ahí. By the way, por eso ponemos los textos aquí. No te estoy hablando boberías, ni mis experiencias personales, ni ninguna otra cosa. Te estoy explicando verso a verso la Biblia. Y te la pongo bien grande ahí por si acaso no la lees en la semana. Para que al menos aquí la leas. Un lugar donde hay unción del Señor para enseñar la palabra. Y donde tú te vas con diligencia y la estudias en casa. Y haces las preguntas correctas. Y luchas con ella. Escúchame bien. Ese es un sitio. Porque aquí no hay llaneros solitarios. Es aquí. No es que te vayas solo a tu casa a estudiarla tú solo. Vas a caer en error. Porque el diseño de Dios es la congregación. El diseño de Dios es que aquí hay sabiduría puesta en todos. Mira lo que digo. Todos los que estamos aquí. Y todos tienen al menos un don de parte del Espíritu para ministrarte. Si tú te pierdes eso, por ahí mismo te vas. El diseño de Dios es que vengas acá, que tengas comunidad aquí, que los dones del Espíritu aquí se manifiesten, entre ellos el don de enseñar. Y tú en tu devoción personal, leyendo personalmente y siendo ministrado por la gente que te rodea aquí, este es el lugar seguro. Porque la palabra de Dios es corroborada en tu corazón por el Espíritu Santo que tienes. No hay manera de que un verdadero creyente, escúchame bien, diligente con su fe, pueda caer. Se acabó. Y le debes dar un aplauso al Señor. Juan va a concluir esta parte exhortándole a la iglesia a que sean cuidadosos, que permanezcan en Cristo. ¿Qué quiere decir? En su doctrina, en su verdad. No sea que Cristo aparezca en las nubes y tengamos que huir avergonzados porque permitimos herejías y pecados morar en nuestro corazón. Te voy a dejar con esos dos textos y oramos al Señor. Y ahora, hijitos, versículo 28. Léalo conmigo todo el mundo, vamos. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y versículo 29 dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. La palabra te dice que tú puedes saber que eres hijo de Dios. Y sabiendo que eres hijo de Dios, estás cuidado por el Padre si sigues en su diseño, para que ninguna mentira, ninguna herejía, ningún engaño de los que abundan en los últimos tiempos toque tu morada. Iglesia, te voy a rogar, corre a la cruz, no te salgas de ahí. ¿Ok? No busques otro evangelio, no busques que te embellezcan las cosas. Corre a los pies de la cruz de Cristo, como María que se sentó a los pies del Maestro mientras él enseñaba. Y no te vayas de ahí. Fuera de ahí hay peligro. Fuera de ahí hay muerte. Ahí hay salvación y vida eterna. Si has sido edificado con este programa y deseas obtener más información sobre nuestros servicios congregacionales, puedes acceder a nuestra página web en www.laiglesiadelcentro.com. También puedes escribirnos a Volvamos a la Palabra, P.O. Box 141355, Arecibo, Puerto Rico 00614. Nuevamente, gracias por sintonizarnos.
y te esperamos en nuestra próxima edición de Volvamos a la Palabra. Que la paz y la gracia de Dios sea sobre ti en este día del Señor.